Hubo un tiempo, aunque hoy nos parezca increíble, en que hasta el alma tenía una tarifa. Un tiempo en el que cada pecado, por muy oscuro que fuese, se podía lavar, siempre y cuando, claro, se tuviera el oro suficiente para pagarlo. En el mismísimo corazón del Vaticano, los escribas no solo copiaban textos sagrados, también, y con una claridad escalofriante, redactaban listas de precios que establecían cuánto costaba pecar. Vamos a pararnos un momento a pensar en esta pregunta, pero no como una metáfora, no, como una realidad histórica. ¿Qué pasaría si existiera un catálogo, un listado oficial, donde la absolución por un robo, un adulterio o incluso un asesinato se pudiera comprar como si fuera cualquier otra mercancía? Bueno, pues la respuesta es que ese catálogo existió y tenía un nombre muy concreto. Vamos a meternos de lleno en este documento. Se conocía como la Taxa Camarae Apostolicae. Y ojo, que no hablamos de una falsificación o de una sátira de la época para criticar a la Iglesia. No, no. Era un arancel oficial de la Santa Sede que ponía en negro sobre blanco el precio exacto para perdonar cada pecado. Una especie de contabilidad divina donde la fe y las finanzas se encontraron de la forma más cruda que podamos imaginar. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, aquí tenemos un par de ejemplos directos sacados de la tarifa. Asesinar a un laico, a una persona corriente, costaba unas 15 libras. Sin embargo, fíjense, la absolución para una mujer adúltera que además quisiera seguir siéndolo ascendía a más de 87 libras. Ya desde el principio vemos un sistema con unas prioridades como poco desconcertantes. Pero a ver, ¿quién fue el arquitecto de todo esto? ¿Quién ideó esta mercantilización del perdón? Para entenderlo, tenemos que viajar a la Roma del siglo XVI, un lugar que era un hervidero de esplendor artístico, sí, pero también de intrigas palaciegas y de un lujo tan desmedido que amenazaba con vaciar las arcas de la propia Iglesia. El hombre detrás de todo esto se llamaba Giovanni de Medici. Seguro que el apellido le suena. Pasó a la historia como el Papa León X. Y no era para nada un clérigo austero, era un auténtico príncipe del Renacimiento, hijo nada menos que de Lorenzo el Magnífico de Florencia. Su papado estuvo definido por los poetas, los artistas, los banquetes y los juegos. La verdad es que su carrera fue fulgurante. Lo nombraron cardenal siendo casi un adolescente, y en 1513 ya fue elegido papa. Desde el primer momento, su ambición no fue solo espiritual, también fue cultural. Quería dejar una huella imborrable en Roma, y para conseguirlo, pues recurrió a los mayores genios de su tiempo. Claro, aquí es donde surge el problema. Un problema monumental. La continuación de la Basílica de San Pedro, los frescos de Rafael en las estancias vaticanas, las obras de Miguel Ángel. Todo eso, sumado a un estilo de vida fastuoso, generó un gasto sencillamente colosal. El tesoro papal se agotó y se necesitaba una nueva fuente de ingresos, y se necesitaba ya. Y esa solución fue, precisamente, la sistematización y la expansión de la venta de indulgencias a un nivel que nunca antes se había visto. La taxa cámara no era un simple documento, no. Se convirtió en el motor financiero de un papado que había decidido que el perdón de los pecados podía, y sobre todo debía, ser rentable. Vamos a ver con más detalle este libro de contabilidad espiritual. La tarifa era muy explícita. Por ejemplo, para un miembro del clero que cometiera lo que el documento llama literalmente pecado carnal con familiares o incluso con monjas, había un precio estipulado. El coste de esa absolución era de 67 libras y 12 sueldos. Una cifra muy concreta para un pecado que rompía a la vez múltiples votos sagrados. Pero el catálogo de la redención continuaba y se adentraba en los actos más oscuros que uno pueda imaginar. ¿Qué precio se le ponía, por ejemplo, a la traición familiar definitiva? ¿Cuánto costaba obtener el perdón por asesinar a tu propio padre, a tu madre o a un hermano? Pues sorprendentemente el precio era de 17 libras y 5 sueldos. Y lo que resulta realmente interesante, si lo pensamos, es que esta cifra es apenas superior a la de asesinar a un completo desconocido. Parece que los lazos de sangre, en fin, no cotizaban muy alto en esta bolsa de valores espiritual. Vamos a ver este desglose, porque no tiene desperdicio. El precio de una vida dependía directamente del estatus de la víctima. Matar a un laico, como decíamos, unas 15 libras. A un familiar cercano, 17. Pero asesinar a un obispo, amigo, eso ya era un desembolso importante, 131 libras. La jerarquía terrenal se reflejaba punto por punto en el precio del perdón celestial. Y aquí se ve muy bien la aparente arbitrariedad y las contradicciones de todo el sistema. Fíjense, la absolución para una mujer adúltera que además quería seguir siéndolo costaba 87 libras.
En cambio, para un sacerdote que desflorara a una virgen, el precio era de apenas 2 libras y 8 sueldos. La diferencia es sencillamente abismal. Y la lista era exhaustiva, ¿eh? Ahogar a un hijo propio, 17 libras. Pero quizás el concepto más sobrecogedor es el último de esta lista. Por 168 libras se podía comprar la absolución por un homicidio que todavía no se había cometido. La penitencia se convertía, de facto, en una licencia para pecar. Claro, un sistema así, que convertía la salvación en un producto de lujo y el pecado en una simple transacción, no podía durar para siempre. Era una bomba de relojería que tarde o temprano tenía que estallar. Y en el norte de Europa, la indignación estaba a punto de desbordarse. Esta frase, que se le atribuye a un famoso predicador de indulgencias llamado Johann Tetzel, se convirtió en el eslogan de esta industria del alma. Era la promesa de una salvación instantánea, mecánica y, sobre todo, comprada. Y fue la gota que colmó el vaso para un monje agustino alemán. Y así se encendió la mecha. En 1517, Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, denunciando precisamente este comercio de la fe. La respuesta de León X fue contundente, la excomunión en 1521. Pero ya era demasiado tarde. El cisma era inevitable y la reforma protestante partió en dos a la cristiandad occidental para siempre. El impacto de la taxa Camarae y de toda la venta de indulgencias fue mucho más allá de las guerras de religión o la división de la Iglesia. Lo que hizo fue poner en cuestión la relación misma entre la fe, el poder y el dinero. Porque al final, si lo pensamos, el daño más profundo no fue el económico, sino el espiritual. Cuando el perdón se puede comprar, el arrepentimiento sincero pierde todo su valor. La conciencia deja de ser un juez interno para convertirse en un simple trámite burocrático, una deuda que se puede saldar con unas cuantas monedas. Y esa es la pregunta que resuena a través de los siglos. La historia de la tarifa de pecados de León X nos obliga a reflexionar sobre ello. Cuando la moralidad tiene un precio y la redención está en venta, ¿qué es lo que realmente estamos comprando? Y sobre todo, ¿qué es lo que estamos perdiendo por el camino?